Héctor Timerman falleció en las últimas horas después de sufrir una durísima y de tratar de combatir con mucha dignidad, pese a la persecución judicial y político a la que fue sometido, pero bueno, el cáncer lo terminó venciendo. Lamentablemente se va una persona muy joven y su hermano Javier Timerman esto decía sobre su muerte. Él recibió muchísimas muestras de cariño de un montón de gente y yo creo que la gente sabía que mi hermano era una excelente persona, que puede haber hecho cosas bien, cosas mal, como cualquier ser humano, cualquier político, pero que siempre las hizo con gran honestidad, las hizo pensando en lo mejor para el país, y él se murió consciente y tranquilo que ese era el legado que iba a dejar. Yo lo miraba mucho, muy cercano. Me llevó a los 16 años, cuando yo me tuve que exiliar, me llevó a Ezeiza. Se me viene a la mente un montón de recuerdos. Fuimos a testificar juntos para encarcelar a los torturadores de mi padre. O sea, fue una vida que tuve la suerte de tener un gran hermano. Este país va a ser un país mucho mejor cuando juguemos a las personas por su honestidad, por su dedicación, y no tratemos siempre de hundir al que piensa distinto y acusándolo de cosas que se sabe no son verdad. Y algún día imagino que la justicia lo va a reivindicar. Bueno, recordemos que Héctor Timerman, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron denunciados por un hecho político que Cambiemos judicializó, en esto de judicializar la política que tiene como arma Cambiemos, como parte de la estrategia de persecución política y judicial, con la que llegó al poder y con la que se ha mantenido, y con la que seguramente va a seguir haciendo campaña durante todo este año. Pero lo llevaron, digamos, a esta situación por haberlo denunciado sectores de la comunidad judía que en un primer momento acompañaron la firma de ese memorándum y que después, por política, se volvieron y se echaron atrás. En una decisión que, reitero, era eminentemente política. La justicia no tenía por qué opinar. Además, un memorándum donde el Parlamento argentino fue aprobado. Sin embargo, ningún legislador fue procesado por ese hecho. Un gesto más de la persecución. Y después, en la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, una de las principales causas, denuncias que se le achacaba a Héctor Timerman, es que Timerman había pedido a Interpol la baja de las alertas rojas que había contra los presuntos autores del atentado a la AMIA, que eran los iraníes. Eso nunca había ocurrido. Sin embargo, fue usado como argumento principal de la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, que se cayó a las pocas horas de Nisman haber hecho esa denuncia, porque el ex titular de Interpol a nivel mundial, Ronald Noble, 2 días después que Nisman afirmara, lo desmintió públicamente. Pese a las desmentidas que Ronald Noble hizo, mire, en todos los idiomas posibles, en todas las formas posibles, hasta él propuso venir a la Argentina a declarar a favor de Timerman. La justicia argentina rechazó ese ofrecimiento. Mire si ahí no hay gato encerrado. Decían, la principal denuncia es que quería bajar las alertas rojas. Cuando se les cae y tendrían que haber traído a ese testigo, no lo trajeron. Seguramente vendrá para el juicio oral y público. Será tarde, porque Timerman está muerto. Enseguidita Graciana Peñafort va a contar aquí las penurias, lo que ella hoy calificó como la tortura a la que fue sometido en sede judicial Héctor Timerman, que en su afán de querer que su nombre no se manche, porque él sabía que se moría. Él sabía que se moría. Y él tenía 2 deseos: conocer a su nieta y que le quiten la mancha que le habían puesto de la justicia. Pudo conocer a su nieta,
no pudo quitarse la mancha, pero sí pudo ir con el último hilo de fuerza a declarar en tribunales ante el juez federal Claudio Bonadío. Y después de producida la muerte, Ronald Noble otra vez produjo una serie de tweets donde volvió a decir lo que ya venía diciendo desde el 2015, que era mentira lo afirmado por el ex fiscal Alberto Nisman, que Timerman jamás le había pedido a Interpol que baje los alertas rojos. Fue otra de las grandes mentiras que se crearon en la República Argentina, con la que muchos medios y dirigentes políticos batallaron en el 2015 para llegar al poder. Y como si eso no fuera mucho, Ronald Noble mandó una carta de despedida a Héctor Timerman. La vamos a reproducir. Mi querido Héctor, voy a defender tu honor y a hablar sobre la verdad de las alertas rojas de Interpol sobre AMIA. Durante años sufriste ataques injustos y maliciosos contra tu integridad y tu compromiso con la Argentina y su pueblo. Sufriste estos ataques solo porque tuviste el coraje de intentar romper el impasse en la investigación del atentado terrorista en AMIA de 1984 con el memorándum con Irán. Simplemente voy a reiterar aquí que en 5 ocasiones diferentes vos me dejaste en claro que las alertas rojas de Interpol para los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA debían mantenerse a pesar del memorándum firmado entre los gobiernos de Argentina e Irán. Es un misterio para mí cómo los jueces argentinos no investigaron y determinaron los verdaderos hechos sobre las alertas rojas de Interpol por el caso AMIA y en cambio calumniaron tu nombre y cuestionaron tu integridad incluso cuando estabas muriendo. Esto es muy fuerte porque lo dice alguien desde afuera. Lo dice Ronald Noble, que se sorprende por las mentiras, una más, que se crearon aquí en la Argentina. Fíjese, alguien que lo dice desde el exterior. Esto también tiene que ver con la seguridad jurídica como país, cuando hablamos de atraer inversiones. ¿Cómo vamos a atraer inversiones con los desaguisados judiciales que se hacen en este país solo para perseguir y eliminar por la vía de la justicia a adversarios políticos? Fíjese lo que dice Ronald Noble. Es un misterio para mí cómo los jueces argentinos no investigaron y determinaron los verdaderos hechos sobre las alertas rojas. En realidad, sí hay que decirlo a Ronald Noble, que no fueron todos los jueces, porque hubo un juez como Daniel Rafecas que no le dio curso ni vía judicial y desestimó en 2 oportunidades la denuncia de Nisman. De esos jueces independientes hay que hablar hoy, también en la Argentina, porque se le animaron al poder cuando el poder estaba en su máximo de odio, de persecución y de arbitrariedad. En 2 momentos le costó mucho también al juez Rafecas, porque lo persiguieron, lo llevaron al Consejo de la Magistratura y en una defensa impecable no pudieron con él, porque no tenían ningún argumento para sacarlo, solo la persecución. Entonces, se sorprende Ronald Noble de cómo, lo que yo decía antes, cómo cuando Timerman pidió que Ronald Noble venga a declarar, le rechazaron esa posibilidad. Porque está claro que no buscaban la verdad, solo buscan la persecución y la venganza. Bueno, nos acompaña la doctora Graciana Peñafort, lo veníamos anunciando. ¿Qué tal, Graciana? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gato? Que realmente hoy fue muy conmovedor
la serie de tweets que produjiste a partir de una nota del periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, ¿no? ¿Sabes que me levanté muy temprano y empecé a leer los diarios? Y cuando leí la nota me dio mucho enojo. Primero por lo que dice la nota y después por la intencionalidad. Porque lo que dice la nota no es cierto, pero además la utilización de la muerte de Néstor para agredir o denostar a Cristina Fernández de Kirchner, persona a quien Timerman quiso y defendió hasta el último minuto que Claro, tuvo porque vida. expliquémosle por ahí a los televidentes que no leyeron que dice Morales Solá que Cristina usó políticamente la muerte de Timerman. No lo usó, tal vez me tocaba a mí decirlo porque no había nadie más que lo dijera, porque la última etapa de Héctor Timerman ya no podía hablar por teléfono, le costaba mucho. Llegó un momento en que ya no pudo hablar, ya no podía recibir visitas. Y yo siempre recuerdo las llamadas de Cristina Fernández interesándose por su salud, por su estado de ánimo. Me pareció muy cruel, pero además me pareció muy cruel el dejar o tratar de bajar el precio de lo que dijo la familia, que conoce la situación perfectamente respecto a cómo esta persecución judicial empeoró las condiciones de vida de Héctor Timerman. Me decía, bueno, como dijeron de Santiago Maldonado murió ahogado. Sí, es la causa de muerte. Decían, bueno, Héctor Timerman murió de un cáncer. Sí, pero el cáncer de Héctor Timerman hubiese podido tener tratamiento, y creo que vine acá a contarlo. Sí. Y no tuvo ese tratamiento, Gustavo, porque le dictaron la prisión preventiva domiciliaria, y eso implicó que se recayese la visa de ingreso a Estados Unidos, donde Héctor Timerman hacía su tratamiento médico, que era un tratamiento experimental. O sea, no había otro lugar del mundo porque era el lugar que estaba llevando adelante ese tipo de protocolo. Y la verdad es que yo voy a reconocer siempre la gran predisposición de la Cancillería Argentina, tanto Forí como su jefe de gabinete, Marcos Stancanelli, sumamente correctos, sumamente atentos. Pero la verdad es que la nota dice algo, que el gobierno consiguió la visa. No fue el gobierno. Del gobierno lo que sí hay que resaltar es la enorme generosidad de Cancillería, no el resto del gobierno. Y la visa se consiguió finalmente por la presión de los políticos del Partido Demócrata norteamericano, entre ellos un hecho histórico. El senador más viejo del Partido Demócrata hizo un pedido ante el Congreso de Estados Unidos pidiendo que le dieran la visa. La presión de diarios como el New York Times, que conocían a Héctor porque esto había escrito ahí como periodista, y que mientras acá Andajás, Iglesias, Feynman se burlaban, allá los medios hacían mucha presión, y la presión de los organismos internacionales. Lo que quiero decir, en Cancillería en un momento me llamaban a mí para preguntar cómo avanzaba el trámite de la visa, y no es un demérito. En lo que nosotros necesitáramos legalizaciones y demás se portaron muy bien, pero poner a un gobierno que lo persiguió, que lo hostigó, y que aparte hizo de su nombre una cosa que él lo agraviaba mucho, porque además le retrotraía a lo que le había pasado a su papá. Su papá también perdió la nacionalidad, acusado de traición a la patria, y fue Alfonsín quien se la devolvió. Entonces les resultaba tan grato, me dio mucho enojo, además por el padecimiento. Yo era mi amigo, pero además yo era su abogada. Entonces yo he visto el padecimiento. Yo nunca me voy a olvidar cuando Bonadío lo llamó indagatoria. Nosotros le habíamos pedido varios meses antes que lo llamara indagatoria. ¿Por qué? Porque los médicos ya nos habían hablado del avance de la enfermedad y sabíamos perfectamente que el tipo de medicación que necesitaba tomar para tratar un cuadro realmente doloroso le iba a impedir declarar. Fuimos y se lo pedimos a Bonadío. A diferencia, y esto lo dije en los tres, a diferencia de lo que le pasó a Macri, a Franco Macri, a quien le mandaron el médico a la casa para certificar y no tener que ir a declarar como Bonadío, no lo hicieron con Héctor Timerman. Héctor Timerman ya casi no podía caminar y tuvo que ir a certificar su grave estado de salud a tribunales. Totalmente inútil, porque Bonadío no llamó antes, o sea, lo sometieron al calvario de certificar su estado de salud totalmente inútilmente, porque no lo llamaron antes, lo llamaron siguiendo el cronograma electoral. Y fue tan tremenda esa declaración que cuando salimos de acá, cuando salimos de allí, Héctor Timerman tuvo que ser internado porque ya respiraba con mucha dificultad y el dolor era realmente muy tremendo, y para poder ir a declarar... ¿Vos contaste esta mañana que se descompuso en el auto? Sí, se desmayó en el auto. A ver, para que Héctor pudiera ir a declarar hubo que quitarle con supervisión médica, por supuesto, parte de la medicación para la analgesia.
Y toleró 2 horas sentado en ese tribunal. Y él fue a declarar porque él quería declarar. Él quería declarar. Cuando llegó a Estados Unidos y ya era demasiado tarde, él me llamó y me contó, no hay nada que puedan hacer. Me dice, yo le dije, bueno, y yo, la verdad, le dije, quédate ahí, descansá. Me dice, no, yo me voy a morir, me voy a ir a morir a mi patria y a mi casa. Pero hay 2 cosas que quiero hacer. Quiero conocer a mi nieta, que hacía poquito tiempo había nacido, y quiero declarar. Y efectivamente eso era lo que él quería y él pidió declarar y fue y estaba colgado en la página de la Corte, la declaración de una persona que respiraba con dificultad, pero él quería contar su verdad porque aparte esta causa, amén de injusta, lo agraviaba especialmente. Era por la firma del memorándum con Irán. Pero aparte de una causa que, déjame te diga, a ver, no es que lo han procesado solamente, elevaron a juicio oral esta causa sin llamar a Noble, el secretario de Bueno, ahí viste lo que dice Noble en la carta, dice, no me puedo explicar cómo los jueces argentinos no analizaron. A ver, no solo lo dicen esas cartas y no solo lo ha dicho en cuanto medio del mundo le ha puesto un micrófono. Noble mandó un escrito tanto a Bonadío como a la Cámara diciendo, quiero declarar, díganme a qué embajada voy que declaro. ¿Y qué le respondieron? ¿O no le respondieron nada? No le respondieron. Es decir, que Bonadío dijo, bueno, eso se podrá hacer en el juicio. A ver, el principal testigo lo dejaron afuera. Yo siempre explico esto. Si mañana te acusan a vos de asesinato, voy a decir, mire, a esa hora yo estaba en el programa y estaba Gabriela Cerruti y Graciana Peñafort. Si digo, bueno, a Gabriela Cerruti y Graciana Peñafort no los voy a llamar. Te proceso por asesinato y después que vayan a declarar el juicio oral. Es una barbaridad. Sí. En una causa donde Rafecas fue tan claro y fueron tan buenos las sentencias de Rafecas. No hay delito, porque no hay ninguna posibilidad de que haya delito, amén de que es una cuestión no justiciable. Déjame que te diga esto, y esto es tremendo. Héctor Timerman quería ayudar a resolver esa causa, la causa del atentado de la AMIA, y lo quería ayudar no solo porque era una causa que le importaba mucho a la Argentina, sino porque afectaba también a su comunidad. Y las primeras 12 horas de la firma del memorándum, la DAIA y la AMIA apoyaron el memorándum. Claro. Sí, Fue después de que empezó la operación de otros sectores para retirar el apoyo. El agravio que sufrió Héctor Timerman a nivel personal, profesional, familiar por parte de la comunidad es muy injusto respecto a un hombre que lo único que quería era que esa causa avanzara. Porque hace 20 años que esa causa no avanza. Y no avanza porque no se puede tomar indagatoria a los iraníes. Ahora, yo quiero que vos lo cuentes, pero para marcar también el grado de persecución y de ensañamiento que algunos jueces tienen. ¿Cómo fue esa declaración de Héctor ante Bonadío? ¿Y qué te dijo Bonadío en un momento? Fue, digamos, esa declaración con Héctor muy deteriorado de su salud. Fue tremendo porque a Héctor le costaba respirar mucho, entonces le costaba hablar y estaba muy adolorido. Aún así, cuando le dijeron, dice, pero en un momento le leen la imputada y dice, pero dice, ¿en qué momento la Argentina, porque le dicen traición a la patria, dice, pero no hay guerra, dígame en qué momento la Argentina le declaró la guerra a Irán? Fue como una prótesis, claro. Usted, y le dice al secretario, ¿usted sabe cómo se declara la guerra en nuestro país? O sea, no lo podía creer. Y te voy a ser honesta, yo que era la abogada tampoco lo podía creer. Porque yo había leído los escritos de la acusación, pero no podía creer que lo imputaran. Y en un momento se acerca Bonadío, ve a un Héctor Timerman que estaba realmente muy descompuesto, me manda un mensaje y me dice, doctora, cuando quiera paramos esto. Yo lo consulto con Héctor y Héctor me dice, yo quiero hablar. En ese momento Héctor no sabía si iba a tener mucho más tiempo. Entonces yo lo dejé hablar hasta que se movía incómodo, muy adolorido, y aparte de que la dificultad respiratoria con el transcurso de los minutos se iba agravando. Hasta el momento digo, basta, se acabó, y firmamos todo, pobrecito, y nada, salimos. Yo siempre voy a valorar mucho los periodistas que vieron lo mal que estaba, y a diferencia de lo que nos había pasado cuando entraron,
nos dejaron salir. En general, cuando salís Claro. con uno de estos clientes, te rodean periodistas, cámaras. Estaba tan mal Timerman y se notaba tanto que los periodistas fueron extremadamente corteses. Salimos y en el auto decía, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Se desmayó. Fuimos a la clínica. Tenía una crisis cardíaca. Nada, fue realmente... Y esto me parece que es muy bien también remarcar la doble vara, ¿no? A Franco Macri le llevaron a... ni certificó y cómo se la empeñó que tuvo que ir en este estado Héctor Timerman a declarar ante Bonadío, ¿no? Yo sí te voy a decir algo que a mí... A ver, yo escuché cuando pasó el retiro de la visa que esto era una revancha de Estados Unidos por el tema del avión. Y la verdad es que no es una revancha de Estados Unidos por el tema del avión. Es algo tan sencillo como que ningún país del mundo deja entrar a su territorio personas detenidas. Claro. No, digo, tampoco en la Argentina, si vinieron, también tendría problemas. Cosa que todos sabíamos. Y que te voy a decir, no es que me lo contaron, lo hice yo, Gustavo. Yo le expliqué a los jueces. Le supliqué, porque Héctor estaba enfermo y necesitaba salir. Y le supliqué. Es más, me acuerdo haberles dicho, la política no me importa. Revóquenle la prisión, porque no va a poder salir a tratarse. Éramos todos plenamente conscientes y lo peor de todo es que no confirmaron la prisión, pero revocaron la peor de las figuras, que era traición a la patria, que era ridícula. Entonces Héctor Timerman estaba en prisión preventiva por la figura de encubrimiento. Nadie en el país está preso por la figura de encubrimiento. Digo, en este momento en la Argentina hay un juicio por encubrimiento, que es lo que se llama el juicio AMIA 1, donde están juzgando a Galeano, a Menem, a Veraja, donde el todo en gobierno libertad. hizo el encubrimiento sobre el encubrimiento, Todo en ¿no? Exacto. ¿Por qué el ensañamiento? Claro. ¿Por qué el ensañamiento con Héctor Timerman? Claro. Digo, porque si uno decís, bueno, todos van por encubrimiento, decís, bueno, hay una jurisprudencia, vas y pedís la excepción por la cuestión. Pero esto... ¿Y él pudo finalmente, ante el tribunal oral, dejar grabado su testimonio? Se grabó su testimonio, sí. Efectivamente Es está decir, que grabado eso está y se grabado. puede mirar porque está en la página de la Corte. Ajá. Y fue... A mí me... Te voy a ser honesta, él se había preparado físicamente. Y los jueces fueron a la casa. Sí, fue un papelón, porque inicialmente la declaración iba a ser por videoconferencia. Y cuando llegó el momento, no funcionaba, la computadora no servía. Entonces se suspendió esa declaración y los jueces decidieron venir al domicilio de Héctor Timerman en la tarde. Me gustaba agregar una... Gabriela, sí, buenas noches. Buenas noches. Le damos una yo quiero, pausa. Agregar, primero decirle algo a Graciana, digo, yo lo conocí mucho a Héctor, a su papá, a toda su familia, lo quise mucho, lo quiero mucho, hicimos aquella aventura periodística en los 90, también en otro momento difícil de la Argentina, cuando hicimos 3 puntos de la mano de Jacobo, y sé de la importancia para toda esa familia de la dignidad y de la memoria, ¿no? Entonces, yo cuando leía hoy lo de Joaquín, lo primero que te quería decir era gracias, porque la verdad es que para Héctor es muy importante lo que vos hiciste hoy, para Héctor y para toda su familia, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno lee hoy la nota de Joaquín Morales Solá, lo que siente es que se está metiendo con lo más importante para esa familia, que es la memoria, de cómo se lo va a recordar a Héctor. Yo sentí eso. Cómo se va a escribir la historia de Héctor, cómo se lo va a recordar a Héctor, que creo que no es un tema de si lo afectó en síntomas médicos o en síntomas físicos lo que estaba pasando. Para él lo importante era que cuando muriera se lo recordara como un tipo que se había jugado por su país y por conseguir justicia para su patria y para su comunidad, para la comunidad judía. Entonces, todo lo que estaba pasando lo afectaba afectivamente y psicológicamente de una manera tan fuerte, que no se pueden contabilizar los síntomas físicos. Él no se quería morir siendo un tipo acusado de traición a la patria. Eso es lo que no quería. No quería que eso apareciera en la memoria. No, y aparte entonces... lo humillaba especialmente. Es más, yo te voy a decir, la imputación de encubrimiento casi le parecía una imputación menor. Lo que le dolía en el alma la traición a la patria, él siempre contaba cómo había sido el caso de su papá. Y una cosa, aparte digo, qué tragedia la de esa familia, 2 generaciones seguidas enfrentándose a la barbarie de un poder en la Argentina y también un poder judicial, porque ahí Jacobo Timerman, el papá de Timerman, estuvo a disposición del poder ejecutivo. Fue una larga batalla. La verdad es que él sentía
como un paralelismo muy terrible entre su Pero historia y la aparte, de su yo no papá. dejo de remarcar esto, la doble vara en la Argentina, que esto es lo que hay que remarcar, porque bien vos estás indicando el juicio por encubrimiento a la AMIA, que ha sido una vergüenza, Todo en donde el libertad. propio radical Cimadevilla se fue denunciando el encubrimiento de Garabano Escuchame, a los donde no exfiscales. acusaron Están a todos los dos libres. fiscales, a los- Claro, a un Digo, juez, pero te voy a a un decir algo, expresidente de la y hay que Nación, decirlo- a Veraja, todos libres. Y El hay que decirlo, encubrimiento. Gustavo. Y todo ese encubrimiento con la complicidad de la AMI y la Por DAIA. supuesto. Porque han sido los familiares los que han puesto justicia, han pedido justicia y han reclamado. Porque si fuera por este gobierno, la DAIA y la AMIA, El juicio de encubrimiento el no se juicio estaría realizando. No existiría. No Y le además, dan en el juicio de boliza. encubrimiento donde está está Veraja. Veraja, Que fue el exactamente. presidente y el que puso el dinero. A ver, en ese contexto y con esa historia tremenda, que lo hayan perseguido a Héctor Timerman, que realmente intentó solucionarlo, me parece una canallada. Y la nota de Morales Solá era el reflejo de esa callanada Canallada. que llevó adelante el Poder Judicial argentino. Ahora, esto, estábamos hablando, ¿no? Ahora sí, ya en materia política, esto ha sido usado políticamente y va a seguir siendo usado Yo políticamente. yo iría un poco más allá de tu tema Porque de la doble también, vara. digo, ahí no hablan del caranchismo político que hicieron sobre el cadáver caliente de Nisman políticamente, ¿no? Bueno, aparte que ahí te voy no, a decir una cosa, ahí no sí, hablan. pero aparte cuando vos pones un poco de verdad, yo pienso esto. Nisman, a Nisman, a su muerte, le usaron todo lo que pudieron hasta que Pablo Dugan escribió un libro y demostró la verdad. Y cuando se enfrentan a la verdad, pasa lo que pasó. Desapareció el Renunció tema. la querella. Claro. Yo siento algún nivel de empatía por el dolor que han sentido, sobre todo las hijas de Nisman, pero la verdad cuando aparece, lleva adelante estas presiones. Y acá lo que impidieron, a través de impedir la declaración de Noble, fue que apareciera la verdad. El otro día estábamos con Graciana en la presentación del libro de Pablo Claro. Dugan en el Tazo y en un momento decíamos, todo lo que se estaba contando en ese escenario, que estaban Irina Hauser y que estaba Tuni, era una serie, era una novela, porque era una cosa, es tan claramente inventada esa causa, es tan claro que inventaron el asesinato, pero después las consecuencias de eso, decíamos con Graciana, se veían en los que estaban sentados abajo, que era, por ejemplo, el hermano de Héctor, estaba el hermano Javier. Estaba Javier, porque la sensación que vos tenés es eso, que es una canallada y que lo hacen para ganar una elección o por una interna judicial o por lo que fuera, después repercute en gente que Hay se vidas, muere por o sea. eso, que va presa por eso, y también para este país también repercute en que tal vez se hayan ganado una elección y hoy estemos pasando todo lo que estamos pasando porque se inventaron esas causas Claro, judiciales. pero ahí y se fíjate inventaron que esas eso forma noticias. parte del andamiaje de poder que han formado en la Argentina desde el 2015 a la fecha, que es la utilización de la justicia para eliminar al Y de los adversario por la medios. vía del poder De la judicial. justicia y de los De los medios. medios, sí, el Sí, poder pero digo, mediático y cuando nosotros político. Y, déjame decir y va de la mano también con algo que vos tenés que conocer, que es la persecución a periodistas y a dueños de medios que no Bueno, siguen el sí. discurso oficial. Sí. Cosa que Obvio. este canal conoce Pero en por primera supuesto. persona. Pero Acá- en Estados Unidos, ¿durante cuánto tiempo se discutió cómo las fake news habían influenciado para que fuera Trump el presidente Sí. y no otro? En este país, claramente, a esta altura del partido, ya sabemos que hubo noticias falsas, inventadas tremendas. Vimos la de Nisman, la de Aníbal Fernández. ¿cuán Las legítimo? cuentas de Garrett Las cuentas de Garrett. Máximo Kirchner. Si vos pensás que el ciudadano tiene que formarse su opinión para poder votar libremente en base a las noticias que le dan los medios, ¿cuán libremente votó el ciudadano argentino en octubre del 2015? Por eso tampoco hay que enojarse tanto con los ciudadanos, No. porque la verdad es que la libertad de elección de los ciudadanos, cuando están bombardeados por esa Ahí, cantidad de noticias, son noticias falsas, cimentadas y llevadas adelante por los medios, pero que además cuentan con un andamiaje de la embajada, del Poder Judicial. La verdad es que el poder de fuego que tiene todo ese enorme sistema que está en este momento confabulado de alguna manera, vos hablabas recién de Bolsonaro. La verdad es que, tienen que hacerse cargo que todo ese poder lo que termina destruyendo es la confianza de la gente en la democracia, la confianza Total. de la gente en la política, Bueno, no y es después menor, hace aparecen los Bolsonaro. poco menos de un mes salió una nota, una encuesta hecha en la región, demostrando que la democracia había dejado de ser mayoritariamente la opción favorita. Aún era la opción favorita, pero tenía en la región. Y claro, porque lo que tenemos es una democracia muy enferma, donde buena parte del colectivo social no se siente identificado. A ver, no es muy distinto a lo que nos pasa ya ahora en la Argentina, donde millones o varios candidatos se disputan, se arrogan
la representación, cuando hasta hace 2 minutos han sido casi oficialistas. Yo me reía hace un tiempo cuando salió el fallo que declaró inconstitucional el índice que se creó con la reparación histórica. Uno de los que salió a decir festejo esto que corrige un error de Cambiemos fue Sergio Massa. Y yo ese día, Gabriela lo sabe, yo estaba en diputados cuando se votó esa ley. Digo, o sea, no. Este índice que vos estás diciendo que es un error, lo votaste vos. Exacto. No me lo inventé yo, no se lo inventó Clarín, lo votaste vos. Entonces sí, digo, entonces me parece que hay que poner en valor otra vez la verdad. Sí. Y además hay que poder documentarla y hay que poder señalarla. Pero por sobre todas las cosas hay que entender que detrás de cada operación de prensa, detrás de cada fake news, hay vidas. Totalmente. Y cuando la política empieza a pensar que es más importante que las vidas de las personas, entonces lo que tenemos es un problema en serio y una mala política. Pero lamentablemente no les importa, y eso a veces es lo que tiene la política tiene que tomar en cuenta, ¿no? El poder al que se somete, porque lo van a usar también en este 2019. Absolutamente. Ya lo empezaron a usar hoy, y ya lo empiezan a usar diciendo el riesgo país es culpa de que Cristina puede volver. Mirá, lo que últimamente ¿Y si sabemos que puede volver por qué? Bueno, porque ellos han hecho una gestión desastrosa. Sí, pero también... Pero van a jugar con ese miedo, pero juegan con ese miedo odio. y con porque digo, lo que los medios han comprobado en los últimos años es que ellos no pueden inventar o construir un candidato, no pueden hacer que la gente quiera a alguien que no es querible, pero sí pueden destruir al resto. Claro. Entonces la maquinaria es lo que está puesto y la que está puesta a funcionar, por eso ni siquiera yo hablo de doble vara. Acá lo que hay es una persecución sistemática desde antes de las elecciones del 2015, ¿no? Desde el 2013, 2014 en adelante hay una persecución sistemática hacia un modelo, hacia un proyecto de país y un modelo de gobierno y un proyecto político que estaba llevando adelante transformaciones que al sistema no le convenían. Entonces y pusieron en marcha es una maquinaria de demolición de cualquiera que se acercara a ese modelo. Y vos te das cuenta que va pasando a medida que pasan los años, que personajes, desde periodistas hasta dirigentes políticos que no estaban tan cercanos y que eran bien mirados por los medios, cuidados y mimados por los medios, en el momento en que de repente, ojalá, por suerte, se dan cuenta y se empiezan a acercar o algo, empiezan a hacer sistemáticamente con operaciones, con denuncias, o con esas, hemos visto en las redes sociales el ataque feroz que hay. Yo ya no miro, no miro la cantidad de barbaridades que dicen. Blog preventivo. Yo no, las batallas que tenemos que llevar adelante, porque realmente la cantidad de barbaridades que dicen sobre cada uno de nosotros permanentemente... Bueno, porque es muy interesante lo que acabas de decir, Gabriela. Ellos saben que no pueden inventar otro candidato, pero sí tienen la capacidad de destruir al adversario. Absolutamente. Ahí es donde la política opositora tiene que reaccionar en la Argentina. Claro. Por eso hay que dejar de lado los fanatismos. Lo que acabas de decir es muy central. Tienen la capacidad de seguir destruyendo adversarios políticos. Lo van a hacer. Sí, es la versión remozada de ese dicho, ningún presidente resiste 20 etapas de Clarín. Claro. O sea, ningún candidato resiste 20... Pero no te pueden hacer querer a Macri y el aumento de tarifas y el aumento, el país es un desastre, la economía es un desastre, no llegas a fin de mes, no puedes pagar el alquiler. No hay manera de que te lo hagan querer a Macri. ¿Qué hacen? Trabajan sistemáticamente... Para que Macri sea lo menos malo. Para que Macri sea lo menos malo. Entonces hace ya muchos años en Latinoamérica que la sociedad termina eligiendo lo menos malo, porque lo que se dedica el sistema a hacer es a destruir cualquier otra posibilidad que haya. Y me parece que ahí es donde tenemos que estar tremendamente atentos, porque, yo tengo las mismas... resquemores que vos, digamos, y la misma memoria, ¿no? Y mucha memoria de decir, esto lo advirtió hace... Sí, que hizo tal o que hizo tal otro, ¿no? También estoy convencida que no podemos permitirnos la posibilidad de ir de nuevo divididos a la próxima elección y que eso signifique dejarlos que ganen porque son los menos malos o porque son los que juntaron algunos pedacitos. Nosotros tenemos que hacer... A mí me pasa esto, vos sos un actor político, sos diputada. Yo soy abogada y la verdad es que mi conocimiento de la política siempre ha sido desde un lugar muy técnico. Entonces me pasa que peco de demasiada buena memoria. Sí, sí. Y la verdad es que en estos casos, como el de Héctor Timerman, además, la buena memoria viene acompañada de la enseñanza del dolor. Porque en esto, como en otro montón de casos, yo imagino cosas como la situación de Florencia y un montón de gente que ha visto sus vidas arrasadas por esto, que no tiene, por esto que es un acuerdo. No tienen retorno, algunos se les va la vida y otros no recuperan lo que han perdido. La juventud,
Es tremendo y no puede ser que tengamos una política que no piensa en términos humanos. No podemos tener esta política deshumanizada. No, política de odio. Política de odio. Esto es el ensañamiento, la persecución y es el odio, el punto principal. La liviandad con que se manejan las prisiones, la liviandad con que se manejan las prisiones, Es digamos. tremendo. Yo he contado muchas veces que ahora Amado, por suerte, está libre de nuevo. La última vez que lo fui a visitar a la cárcel antes que saliera, tuvimos una charla maravillosa, como es Amado, de discusión política, seguía muy enganchado con todo y qué sé yo, y en un momento determinado me tengo que ir. Y en el momento que yo me tenía que ir y me daba cuenta que él volvía a una celda, ¿entendés? O sea, un tipo que estaba ahí por una decisión absolutamente política. Y cuando hablan, digo, ¿tienen idea? Tendrían que ir todos a visitar esas celdas para darse cuenta de lo que están haciendo sufrir y pasar a una cantidad de gente. Yo creo que sí, que tienen conciencia, por Gabriela, eso lo hacen. en la causa Por eso lo Cuadernos hacen. han liberado una enorme cantidad de personas que estuvieron presas sin ninguna causa, porque no es que los liberan y les dictan una falta de mérito. A los ex secretarios, que esto no fue noticia, uno de ellos es falta de defendido mérito. mío. Le dictaron falta de mérito, después de decirle que habían llevado los bolsos con plata, No, de tremendo. escracharlo, y le dictaron falta de mérito ahora. Pero aparte, te voy a decir una cosa. Yo puedo entender que la Cámara corrija ahora. ¿Hasta cuándo van a tolerar a Bonadío? Porque no es si fuera una vez, yo digo, bueno, el juez se equivocó. Ahora, a Bonadío le han tolerado el encubrimiento de la AMIA, las amenazas a Nisman, porque Bonadío sí fue denunciado por Nisman por amenazas. Las prisiones excesivas. ¿Cuánto más lo van a tolerar? Porque Bonadío no es el malo de la película. Bonadío es parte de un sistema que no le pone límite. ¿Cuánto más se lo va a tolerar la Cámara? Bueno, pero forma parte de ese engranaje. ¿Cuánto más se lo va a tolerar la Corte Suprema? Pero forma parte de ese engranaje. Bueno, la Corte habrá que ver. Pero porque fíjate más, vos, te voy a decir pero una cosa. fíjate Brasil. A Bonadío yo lo fui a, Moro, yo el lo fui a ministro de recusar a la Justicia. Corte. Porque, ¿sabes? ¿Cómo? Cuando empezó la causa memorándum, yo recusé a Bonadío y lo recusé con algo que Rosati, hoy juez de la Corte, lo conoces, en ese entonces no era juez de la Corte, que fue el encubrimiento de Bonadío a la causa AMIA para protegerlo a Corach. Y lo conozco de primera fuente porque además mi socio fue quien lo denunció, Alejandro Rúa, que viene peleando por justicia para la causa AMIA hace años. Sí. Fue quien lo denunció. La Corte no nos respondió. Bueno, o sea, pero nos rechazó el recurso. Lorenzetti se sacaba foto y Es decir, Lorenzetti respaldó públicamente el accionar de Bonadío en los El día Cuadernos. que se abre la causa, el día que se reabre la causa memorándum, fue tremendo, porque ese día los medios publicaron antes que la sentencia estuviera y tuvo que salir la Cámara de Casación y decir, mire señor, no diga esto porque todavía no hay sentencia. Pero esa misma noche, Bonadío cenó con Lorenzetti en un lugar público. Digo, ¿qué va a hacer el Poder Judicial? ¿Cuántas barbaridades más le va a bancar a estos malos jueces? Porque la verdad es que cuando yo pienso en el Poder Judicial no pienso en Bonadío. Cuando hablo de mal Poder Judicial no solo pienso en Bonadío. Bonadío lo ejemplifica, pero yo soy plenamente consciente que los Bonadíos existen porque el sistema no funciona. Realidad, esto es realidad, lo estamos viendo. Hace 2 años atrás, en este programa hicimos una nota con Felipe González, que si bien se ha derechizado mucho, pero sigue teniendo los valores democráticos, y él nos decía, nunca fui partidario de eliminar a un adversario político por la vía judicial. Es lo peor que puede hacer una democracia. Y aparte ¿no? eso termina en Bolsonaro. Y bueno, exactamente.